¿Qué tal? Pues los saludo a nombre de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les damos la más cordial bienvenida a esta plática informativa. Esta plática tiene como objetivo darles la información más general y resolver un poco las dudas que podrían tener acerca de la Escuela de Restauración y la licenciatura para aquellos que están interesados en ingresar a ella. Bien, bueno, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía imparte la licenciatura en restauración. Es una escuela de alta especialidad. La escuela ya cuenta con más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales en el área de conservación. Nuestra licenciatura es la licenciatura en restauración. ¿Por qué decimos que es de alta especialidad? Porque a través de estos 50 años de experiencia profesional, pues bueno, somos la primera escuela de restauración establecida en toda Latinoamérica y contamos con el personal docente especializado para la enseñanza y la impartición de la licenciatura en restauración. La Escuela de Restauración es es de una institución pública, es decir, pertenecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo tanto, para nuestros alumnos que son de nacionalidad mexicana es gratuita. Si ustedes son de nacionalidad extranjera, pues bueno, ya podrán después preguntar al área de asuntos escolares cuáles son las cuotas que aplican de manera semestral para ustedes. Ujú. Bien, les comentaba yo que teníamos un personal docente altamente capacitado. El personal docente de la licenciatura en restauración, todos contamos con licenciatura al menos, habemos con maestría, hay gente con doctorado, y bueno, está capacitado en todas las áreas de especialidad que se requieren para una formación en licenciatura en restauración. Es decir, no solamente está integrada de restauradores, sino que también está integrada de historiadores, químicos, físicos, biólogos y demás perfiles, ¿no? Arqueólogos y demás, ¿sí? Y bueno, si ustedes desean ingresar a esta licenciatura, les quiero comentar que nosotros, por ser parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues estamos colaborando constantemente con diferentes instituciones ya sean nacionales o internacionales. ¿En qué consiste estos acuerdos de colaboración? Bueno, pueden ser desde acuerdos que tengan que ver con el intercambio académico, ¿no? Con que ustedes puedan realizar algún tipo de práctica profesional, una práctica de campo, que ya veremos más adelante en qué consisten estas, ¿no? O pueden hacer alguna estancia. Y bueno, también esta colaboración consiste en que esas instituciones nos permiten hacer la conservación y restauración de sus bienes patrimoniales. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad desde el primer semestre de tener contacto con obra patrimonial original que pertenece a una institución. Ya puede ser el INA, Antropología e Historia, puede ser Bellas Artes, puede ser de la UNAM, puede ser de una infinidad de instituciones, ¿sí? E incluso también llegamos a tener contacto con instituciones de perfil particular, ¿no? Que, bueno, nos dan acceso a cierto tipo de patrimonio que nos permite tener una amplia gama para la conservación y restauración, ¿sí? Bueno, también es importante decirles que en esta licenciatura, pues uno de los objetivos es que ustedes al finalizarla sean capaces de llevar a cabo la conservación y restauración desde un amplio espectro, es decir, no nos referimos solamente a la forma mecánica de hacer la restauración, sino de abordar proyectos de investigación, de abordar proyectos de conservación, ¿sí? Y de bienes de diferentes épocas, ¿no? Y de diferentes lugares. Es decir, ustedes al egresar, pues lo mismo, van a ser capaces de poder restaurar algo que viene de un contexto arqueológico, que a lo mejor es prehispánico, ¿no? O incluso si tienen la oportunidad, a lo mejor, de trabajar en el extranjero. Van a poder trabajar con o intervenir o hacer conservación y restauración de obra, por ejemplo, de otros lugares en el extranjero. Uh -huh. Bien, la convocatoria para la licenciatura en restauración, como ustedes pueden ver, se abre cada año. Esto quiere decir que tenemos un ingreso de grupo por año. Por eso es que hay que estar muy pendientes de cuándo sale la convocatoria y los requisitos que hay que cubrir, porque esto se abre
cada año, es decir, no hay de ninguna manera ingreso semestral, se abre cada año. Es decir, que cada mes de agosto, ¿no? Finales de julio, principios de agosto, empezamos con un nuevo ciclo escolar. Las clases en la Escuela de Restauración son de carácter teórico-práctico. Esto quiere decir que no solamente van a aprender el hacer de la restauración, es decir, cómo intervenir una obra, ¿no? No van a aprender solamente a restaurar, ¿no? Lo que queremos que aprendan ustedes en esta escuela es justo todo lo que conlleva a el restaurar, es decir, el fin último que sea esta parte de restauración, de intervención. Queremos que entiendan todo el proceso anterior, que no es un proceso automático. Por eso es que las clases son teórico-prácticas, tienen un gran peso teórico de materias que ahorita vamos a ver, algunas de ellas, ¿no? Y junto con la práctica. Debido a esto, todo el sector en restauración tenemos el desarrollo de trabajo multidisciplinario que lo que queremos es que tienda a la interdisciplina, es decir, que ustedes puedan y sean capaces de abordar un problema de conservación patrimonial desde diferentes puntos de vista, contando con la participación de un equipo de trabajo con diferentes disciplinas, ¿sí? Que no es que sean auxiliares a la restauración, son disciplinas que forman parte del concepto de la restauración, ¿sí? A partir de la conjunción de estos conocimientos de las diferentes disciplinas, ustedes van a poder tener una buena decisión de restauración o de conservación hacia un bien cultural. La historia de restauración tiene una visión científica. No solamente nos referimos, cuando decimos visión científica, pareciera, ¿no? Que nos referimos a lo de ciencias, pues ciencias naturales, ¿no? Lo que se nos viene a la mente, la química, la matemática, la física. No nos referimos a ese tipo de visión, nos referimos a visión científica generalizada, es decir, una visión en la que ustedes van a analizar un problema y a partir de eso van a tener la respuesta a ese problema. Y esta visión científica entonces requiere de una visión tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, como de humanidades, como de actitud personal y de practicidad. Por eso que decimos que es una visión científica de la restauración, porque es un universo que está abordando un problema de restauración. No solamente, les vuelvo a repetir, vamos a aprender a hacer las cosas técnicas, ¿sí? Sí vamos a aprender a hacer cosas técnicas, ¿no? Eso sí es un hecho, y que a esto le llamamos la intervención directa sobre la obra original. Esto me parece que es uno de los grandes aciertos de la Escuela de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque desde el segundo semestre estamos trabajando con intervención directa sobre obra original. Es decir, en el primer semestre es posible que ustedes tengan contacto con obra original, pero bueno, solamente para observarla, para poderla estudiar, ¿no? Sin embargo, a partir del segundo semestre ya van a tener oportunidad de hacer restauración, procesos de restauración sobre obra original, lo cual la verdad es que incentiva muchísimo a ustedes como alumnos a que tengan este respeto hacia la obra. El respeto hacia la obra nos referimos a que asuman la responsabilidad que tienen como restauradores frente a una obra patrimonial al hacer una intervención. Y entonces, asumiendo esa responsabilidad, que se entiende entonces esta parte de la visión científica de la restauración. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conocer para llegar a hacer una intervención directa a la obra sin que mi intervención pueda perjudicar a la obra? ¿Sí? Y bueno, esto lo aprenden desde segundo semestre porque, pues, de segundo semestre, ahorita vamos a ver, empezamos con la enseñanza de los diferentes seminarios taller, que son sobre diferentes materiales de patrimonio cultural. Y bueno, les decía yo que podemos tener de diferentes instituciones. Podemos tener del mismo INA, por ejemplo, a lo mejor obra que venga de algún sitio arqueológico, ¿no? O de algún museo histórico, o podemos tener obra, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de patrimonio contemporáneo, ¿sí? Entonces, esto es a lo que nos referimos con que hay intervención directa de obra. Hay una serie de prácticas de campo que es necesario que ustedes acudan, son obligatorias, son parte de las calificaciones, es decir, son evaluables. De ninguna manera se puede evitar ir a una práctica de campo. Es importante que lo tengan en consideración porque las prácticas de campo, pues,
de lo que van a requerir es de que ustedes salgan a campo, ¿no? Con todo lo que eso va a implicar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a implicar? Pues que ustedes dejen su casa un ratito, ¿no? Que puede ser desde una semana a 4 semanas posiblemente. Hay prácticas de campo que hay en Ciudad de México o prácticas de campo que hay fuera de la Ciudad de México. Fuera de la Ciudad de México me refiero a que puede ser desde el Estado de México hasta Chihuahua, ¿sí? Es decir, puede ser en cualquier parte de la República Mexicana y ustedes tendrían que tener disposición de realizarlas y de hacer estos viajes y de hacer estas prácticas de campo. En las prácticas de campo, básicamente, hay diferentes objetivos en las prácticas de campo, pero lo que buscamos es que los alumnos se enfrenten a la realidad de trabajo en el campo. Es decir, si estamos aquí en la escuela solamente aprendiendo, pues tenemos todo muy controlado, ¿no? El ambiente es muy, muy controlado. Tienes todos los materiales, estás en Ciudad de México, si falta algo se puede conseguir fácil. Pero ¿qué pasa en una práctica de campo? Vas al sitio donde está la obra. ¿Hay carencias? ¿No hay carencias? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo resuelves un problema? Es lo mismo resolver un problema aquí no sé, por ejemplo, una obra que esté en un museo en Ciudad de México, que una obra que esté en un museo, no sé, por ejemplo, en Chihuahua, pensando a lo mejor en el clima, ¿no? Las condiciones ambientales. Entonces, eso es a lo que lo queremos enfrentar durante una práctica de campo. La licenciatura en restauración dura 10 semestres, es decir, dura 5 años, por lo cual, pues ustedes tienen que tener toda la disposición de invertir este tiempo en estudiar su licenciatura. Estamos hablando de 5 años de tiempo completo, ¿sí? Eso sí, queremos ser muy, muy claros y sí es en serio. O sea, son tiempo completo, es decir, ustedes tienen normalmente clases de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, cuentan con una horita más o menos para comer, de 3 a 4, ¿no? 3 a 4 y media, más o menos, más tardar, y después siguen con clases, ¿no? Llegan a salir a las 8 de la noche en promedio. Sí, no les voy a decir que toda la carrera es lo mismo y todos los semestres es lo mismo, no. Habrá semestres en los que tengan 1 o 2 tardes libres, pero no son tan libres porque durante esas tardes posiblemente tenga que estar haciendo trabajos que tienen que entregar para las materias que están cursando. Entonces, efectivamente, es una licenciatura de 10 semestres. Yo siempre he pensado que es una licenciatura que no es que sea difícil, es una licenciatura que requiere de mucha dedicación, que requiere de mucho tiempo y que requiere de toda su atención. Es muy, muy demandante. Entonces, bueno, tomen en cuenta eso. Son 5 años de alta demanda y alta especialidad. Entonces, tienen que estar conscientes de eso. Por lo cual, pues bueno, sí tendrían que considerar que si están, por ejemplo, ustedes cursando alguna otra licenciatura y piensan que, bueno, ya es que ya estoy en el último semestre de la última de mi licenciatura y entonces me da tiempo de cursar al mismo tiempo otra, eso no es cierto. O sea, por lo menos no es cierto con la licenciatura en restauración. Para entrar a la licenciatura en restauración, de verdad, tienen que estar ya al 100% dedicados a la licenciatura en restauración. No es posible tener 2 licenciaturas al mismo tiempo, aunque ya estén a punto de acabar, aunque ya estén terminando su tesis. Nuestras recomendaciones, por favor, terminen una y empiecen entonces la licenciatura en restauración. Si no, la verdad es que va a ser muy complejo por la carga académica y el tiempo que demanda la licenciatura en restauración. Es un único programa, es decir, es una licenciatura, estamos hablando de un nivel de universidad. Sin embargo, de ninguna manera manejamos el sistema universitario, por ejemplo, como el de la UNAM o el de la UAM o el de otras universidades en las que ustedes pueden elegir con qué profesor cursar tal materia o ir cursando materias de un semestre y después de otro y regresar. No, no, no. Aquí el sistema es un único programa, es decir, ustedes van a pasar de un semestre a otro semestre, a otro semestre, a otro semestre, con los profesores que les sean asignados. Porque, bueno, evidentemente no es que no estamos en un sistema en el que para la materia, por ejemplo, en el seminario taller de restauración de documentos, haya 3 grupos. Hay un solo grupo y entonces eso quiere decir que hay un solo grupo de profesores que lo atiende. Entonces, no van a poder obtener ustedes esta movilidad. Eso es muy importante que lo consideren porque, les vuelvo a repetir, son 5 años, tiempo completo con un único programa. Entonces, tienen que tenerlo en cuenta.
Es de tiempo completo, les decía yo, de 8 a 8, de lunes a viernes. Ocasionalmente se requieren algunos fines de semana, no digo que completos, pero posiblemente un sábado, por si hay que hacer alguna reposición o porque de repente hay que hacer algún tipo de práctica o alguna visita que no es posible hacer otro día más que el día sábado o más que el fin de semana, porque es cuando nos pueden recibir, ¿no? Entonces tienen que tenerlo eso en cuenta. Les vuelvo a repetir, si tienen otra licenciatura que están terminando, es imposible terminar esa licenciatura y entrar al mismo tiempo a la licenciatura en restauración. Y bueno, y evidentemente, si están trabajando, un trabajo de tiempo completo definitivamente no es compatible con esta licenciatura en restauración. Un trabajo de medio tiempo, yo pensaría que tampoco lo es, ¿no? Porque pues la verdad es que no hay trabajo que les aguante que cada semestre le estén cambiando el horario, ¿no? Porque el horario que les comento, que es de tiempo completo, no es que todos los semestres tengan el mismo horario, ¿no? O sea, un semestre puede ser que tengan ocupadas todas las tardes, el otro semestre a lo mejor tienen ocupadas las tardes del martes y el jueves, pero a lo mejor al otro semestre tienen ocupadas las tardes del lunes, martes y viernes. Entonces, por eso les sé yo que es de alta demanda de tiempo esta licenciatura. Periodos vacacionales, sí tenemos 2 semanas en Semana Santa, una semana en verano y 2 semanas en diciembre. ¿Por qué es una semana en verano en promedio? Pues porque durante el verano van a tener ustedes que desarrollar una serie de prácticas, las prácticas intersemestrales, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito más de ellas más adelante. Entonces, pues, sinceramente, los veranos pues se la van a pasar en alguna de las prácticas trabajando y bueno, regresan de todos modos a la escuela regresan ustedes a la Ciudad de México y tienen una semanita de vacaciones normalmente, máximo 2, entre que regresan de su práctica intersemestral y empiezan de nuevo su semestre. Bueno, el costo de la colegiatura, lo que les comentaba, si son nacionales es totalmente gratuito. En el caso de extranjeros, son 12,000 pesos semestrales actualmente, ¿sí? 12,000 pesos moneda nacional semestrales para los extranjeros. Bien, nuestro programa de enseñanza está basado en nuestro modelo curricular, que está basado en estos 6 ejes, bueno, en estas 6 perspectivas, ¿no? Es un modelo de aprendizaje que está basado en competencias, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros en cada una de las asignaturas y semestre por semestre lo que vamos a estar evaluando es que ustedes cubran una cierta cantidad de competencias que las cubran al 100% para que puedan pasar al siguiente bloque académico. Ajá. Entonces, nuestra idea es que estas competencias se van desarrollando durante todos los semestres, durante todas las asignaturas, para que al final de la licenciatura tengan el completo de las competencias cubiertas que requieren para ser un licenciado en restauración de bienes muebles. Otro de los aspectos en los que se basa este programa de enseñanza es en el contacto directo de los estudiantes con el patrimonio cultural. Como ya les comenté, ustedes a partir del primer semestre van a empezar a tener contacto directo con el patrimonio cultural, ¿no? Y pues ya a partir del segundo ya van a poder hacer la intervención. Es importante que consideren que el contacto directo con el patrimonio cultural es básico para esta licenciatura, ya que ese va a ser su área de conocimiento, su área de trabajo va a ser el patrimonio cultural, ¿sí? También lo que intentamos o lo que tratamos, o uno de los objetivos con este modelo de enseñanza es establecer en ustedes responsabilidad y compromiso con el ejercicio profesional. ¿A qué nos referimos de esto? Lo que buscamos es formar en ustedes un perfil de egreso en el que sean profesionistas responsables, no solamente de la conservación del patrimonio cultural de manera técnica, sino de la conservación del patrimonio cultural en lo que esto significa en su amplio espectro. Es decir, no solamente van a restaurar, van a ser conservadores, van a poder entender ese patrimonio cultural, van a poder a lo mejor hacer cuestiones de gestión que estén enfocadas a la conservación del patrimonio cultural, lo cual no quiere decir que a lo mejor no necesitan a fuerza estar interviniendo, sino van a poder ser, no sé, por ejemplo, curadores, ¿no? Entonces, un curador hará sus labores de gestión, pero su responsabilidad es la conservación del patrimonio cultural. Y también queremos que ustedes se formen como
profesionales responsables y con alto compromiso, es decir, un compromiso que tienen hacia el patrimonio cultural, hacia sus colegas profesionistas y hacia la sociedad, ¿sí? Queremos, eh, queremos más bien, no queremos solamente excelentes restauradores manuales. Lo que queremos es conservadores y restauradores con compromiso social, ¿sí? En el que su profesión, su desarrollo signifique algo para una comunidad, signifique algo para un museo, signifique algo para quien está eh, eh, a cargo del patrimonio cultural que ustedes van a conservar, ¿sí? Y bueno, este programa de enseñanza también tiene se basa también en estudios teóricos, metodológicos y prácticos que van a vincular todos los conocimientos que van a tener durante la licenciatura. Estos conocimientos van a ser de carácter científico, tecnológico, social, cultural, histórico y estético. Esto quisiera yo profundizar un poco más adelante, que veamos una serie de ejes para explicarles mejor qué es esto de vincular conocimientos. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Y bueno, también este programa de enseñanza, lo que buscamos es que tengan ustedes y desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes para la intervención del patrimonio cultural. Es decir, lo que volvemos a lo que ya les había yo repetido, no solamente es el trabajo técnico, el trabajo manual, también requerimos de conocimientos, de habilidades tanto intelectuales como manuales y una actitud de responsabilidad y de compromiso frente al patrimonio cultural. La actitud crítica, creativa y ética con responsabilidad social, a eso nos estamos refiriendo justo a que ustedes como restauradores no solamente se formen en el área de, bueno, voy a restaurar, voy a arreglar algo, ¿no? O sea, bueno, ¿qué significa eso, no? O sea, ¿qué tengo que analizar? ¿Cuál va a ser mi actitud crítica ante un proceso de conservación? O, por ejemplo, si estoy yo trabajando, ¿no? En un sitio y me contratan para hacer la restauración de un patrimonio cultural, bueno, ¿qué actitud crítica y creativa y ética voy a tener yo para afrontar esa conservación? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi aportación? No se trata de formar solamente gente que llegue y restaure, ¿no? Sino que gente que sea crítica, que sea creativa, que sea ética y que justo con esta creatividad y con esta crítica y con esta ética desempeñe su labor profesional. Y bueno, les decía yo sobre el programa de enseñanza. El programa de enseñanza de la licenciatura en restauración, pues se divide de 5 ejes que son fundamentales para justo la formación integral de un conservador restaurador. El primer eje es el teórico-metodológico, después tenemos el eje de instrumentación metodológica profesional, después el de fundamentos científicos sociales, fundamentos científicos experimentales y mediación instrumental. Vamos a revisar cada uno. El eje teórico-metodológico es nuestro eje base de la licenciatura en restauración, porque como ustedes se podrán dar cuenta en esta lámina, pues incluye todas esas materias que tienen que ver con con el saber hacer de la restauración, ¿no? Es decir, tenemos todo el laboratorio introductorio a la restauración y todos los seminarios talleres de restauración de cerámica, de textiles, de escultura policromada, de obra mural, de pintura de caballete, de metales, documentos y demás, ¿no? Todos estos talleres, hasta los primeros, digamos que hasta el del séptimo semestre, que está marcado como seminario de taller de restauración de pintura de caballete, todos esos van a ser obligatorios. O sea, ustedes tienen que pasar por todos esos talleres. El laboratorio introductorio, el taller de cerámica, el seminario de taller de restauración de textiles, restauración de escultura policromada, restauración de obra mural y restauración de pintura de caballete. A partir del octavo semestre, ustedes van a poder tener ahí una posibilidad de elección. Ustedes pueden elegir entre estudiar el seminario taller de restauración de metales o estudiar el seminario taller de restauración de documentos y obra gráfica sobre papel. Ustedes tienen que escoger uno de ellos. ¿Cómo pueden escoger? Pues finalmente eso lo irán ustedes sabiendo durante su curso, durante la carrera, ¿no? El desarrollo de la carrera. Esta división obedece mucho a que pudieran ustedes ya establecer alguna línea formativa que les interese más, ¿no? A partir de que en octavo escogen entre estos dos, ya en noveno van a poder elegir también, pero ahora
entre mucho más talleres. En el 9º semestre ustedes pueden cursar o el seminario taller de conservación bibliológica, o el seminario taller de conservación arqueológica, o el de restauración de fotografía, o el de restauración de obra moderna y contemporánea, o restauración de instrumentos musicales, o restauración de pintura de caballete. Es decir, de todo este catálogo de seminarios, talleres optativos, van a poder elegir ustedes uno solo, es lo único, ¿no? Es uno solo para ese 9º semestre. Y ya en el 10º semestre van a poder hacer el seminario de autoría, que bueno, más que poder hacer, tienen que hacer el seminario de autoría, que ya es un seminario que está enfocado totalmente a que ustedes se titulen, ¿no? O realizar una movilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la escuela, parte de esos convenios que les comenté al principio, pues es con otras instituciones, es que ustedes pueden realizar este último semestre en otra institución, ya sea una institución educativa o una institución de investigación o un museo, puede ser en el nacional, puede ser en el extranjero, eso ya lo veríamos en la escuela cuando lo estén cursando. Entonces, les comentaba yo que este eje teórico metodológico es la base, se fijan en todos los talleres de restauración. El segundo eje es el de instrumentación metodológica profesional. Es un eje que tiene como objetivo darnos todas estas bases teórico-metodológicas, ¿no? Para el ejercicio profesional de la restauración. Es decir, nos va a mostrar todos estos conocimientos previos que tenemos que tener con el fin de poder hacer una toma de decisiones adecuada para la conservación y la restauración patrimonial. Entonces, aquí van a tener, por ejemplo, materias como valoración y diagnóstico, metodologías y documentación para la conservación y restauración, conservación preventiva, manejo de colecciones, gestión de proyectos. Es decir, son todas estas materias que van a ser la base de la toma de decisiones para una conservación o una restauración o una conservación-restauración del patrimonio cultural. El tercer eje es el eje teórico-metodológico, en el cual se fijan ustedes en las materias que están viendo ahorita en pantalla, son todas estas materias que nos van a llevar a el análisis de los contextos sociales y humanísticos que van a estar alrededor del patrimonio cultural. Es decir, ¿qué fue los contextos sociales que llevaron a la producción de un patrimonio cultural, por ejemplo? Hay nociones también y toda esta parte de peso teórico sobre la restauración, es decir, nuestros fundamentos, en qué está fundamentada la restauración, toda la teoría de la restauración, toda esta parte teórica, ¿no? Y a su vez toda esta parte de historia, ¿no? En qué contexto se forma el patrimonio cultural, para poder entender por qué se creó, para qué se creó, cuál es el objetivo de su creación, y evidentemente eso nos va a ayudar a determinar cuál es nuestro objetivo de restauración y conservación de ese tipo de objetos. Y después está el eje de fundamentos científicos experimentales. Ya ven que les comentaba al principio que esta era una licenciatura en la que pues nuestro objetivo es que la conservación-restauración se aborde desde un punto de vista interdisciplinario. A esto nos referimos. ¿Se fijan? Ya vimos el primer eje que estamos hablando de los seminarios de restauración que nos enseñan el qué hacer de la restauración, cómo restauro, ¿sí? Está el segundo eje que vimos, que son todas aquellas disciplinas que nos van a ayudar para una toma de decisiones, la parte teórica, de análisis, ¿no? Está el tercer eje que nos habla como de la historia, de los contextos sociales, ¿no? Que crean y que consumen ese patrimonio cultural. En el 4 lo que vamos a ver son los fundamentos científico-experimentales. Acuérdense que el patrimonio cultural efectivamente es patrimonio, tiene una fuerte carga de historia, de arte, o sea, como que eso nos queda a todo el mundo muy claro. Pero ¿de qué están hechos? Al final, ese patrimonio está hecho de materia, ¿no? Y la materia, la manera de estudiarla es por medio de fundamentos científicos experimentales. Es decir, yo puedo entender qué es una obra hecha en cerámica a partir del estudio de la cerámica. Y para estudiar la materia de la cerámica, necesito tener conceptos de petrología, necesito tener conceptos de ciencia básica, necesito saber acerca de las alteraciones que puede sufrir por ejemplo, las piedras, ¿no? O, por ejemplo, si tengo yo una escultura policromada, una escultura de madera, de estas que están en los retablos de las iglesias. ¿Cómo voy a hacer para entenderla materialmente? Pues tendré yo que saber algo de fibras y de biodeterioro para entender pues, de qué tipo de madera está,
elaborado. El biodeterioro pues se refiere a qué tipo por ejemplo, de microorganismos, de hongos, si tengo una bacteria, si tengo un ataque de insectos, qué tipo de insectos. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y también nos va a ayudar para poder entender los materiales que vamos a poder utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de polímeros naturales, polímeros sintéticos, estamos hablando tanto de los polímeros que están formando el patrimonio cultural como de aquellos que vamos a poder usar nosotros para su conservación. Y pues bueno, este es el eje de fundamentos científicos experimentales. Y está el eje teórico-metodológico. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros cuando tenemos un patrimonio cultural, ahorita ya vimos, pues que sabemos de qué materia está hecho, de qué época, en qué contexto se formó, pues voy a poder estudiar a partir de la teoría de la restauración cómo es que tengo que restaurarlo, por qué, cuál sería mi objetivo, cuál sería mi fin. Pero una parte importante es saber cómo se hacen los objetos. Si yo sé cómo se elabora un objeto, entonces puedo entender cómo es que la materia de la que se constituye va a sufrir cambios desde que se elaboró hasta que se presenta ante mí como restaurador. Muchos de estos cambios que puede sufrir esta materia o estos objetos se pueden deber a por qué o a cómo se elaboraron, ¿no? Puede ser una consecuencia de esa factura del objeto, ¿no? Entonces, el eje teórico-metodológico va a incluir materias que nos van a llevar a ese conocimiento. Por ejemplo, no sé, configuraciones gráficas, ¿no? En las cuales pues vamos a poder entender cómo se elabora un grabado, ¿sí? Y también nos van a llevar a esta parte de registro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un patrimonio cultural que tenemos que restaurar, evidentemente tenemos que registrar lo que estamos haciendo, tenemos que registrar su estado actual de conservación, tenemos que registrar qué se le hizo y cómo quedó, ¿no? Para que se pueda dar un seguimiento de la restauración, porque pues la restauración no crean que nada más es, ay, me llegó el objeto, lo restauré, lo entregué y adiós. Nuestra labor no acaba ahí, nuestra labor es, llega el objeto, estudio el objeto, determino qué voy a hacer de intervención, hago la intervención, hago una propuesta para su conservación y hago seguimiento. Ningún proceso de restauración-conservación es eterno. Toda la materia, ya lo desean por allá, a la antigüedad, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Toda la materia que está construida el patrimonio cultural se va a estar transformando constantemente. Nosotros como restauradores vamos a poder retardar un poco esa transformación, pero no la podemos evitar. Por lo cual tenemos que tener toda una parte de registro, ¿no? De lo que hemos hecho, de cómo está el patrimonio cultural actualmente para poder dar seguimiento de estos cambios y poder de nuevo tomar decisiones para hacer otra vez tratamientos, ¿sí? Y bueno, después de que vimos todos estos ejes de formación, entonces espero que quede como muy clara por qué es ese trabajo interdisciplinario y por qué la licenciatura en restauración son 5 años, por qué son 5 años de tiempo completo, porque es mucha la información que tenemos que manejar para llegar a una toma de decisiones sobre la conservación y restauración de un bien cultural. Entonces, les comentaba yo que dentro de la formación de la licenciatura, dentro de estos 5 años, pues van a tener que desarrollar prácticas de campo. Les comentaba yo que había de 2 tipos. Unas son las prácticas de campo y otras son que son las prácticas intersemestrales. Las prácticas de campo son obligatorias y se desarrollan cada semestre a partir del primer semestre. Pueden durar de 1 a 3 semanas. Y lo que les decía, pueden ser en Ciudad de México o en cualquier estado del país. Y ustedes tienen que tener toda la disposición y la disponibilidad para ir, porque son obligatorias, se evalúan, tienen calificación, ¿no? Entonces no es posible evitarlas de ninguna manera, ¿sí? Son parte de los seminarios talleres que están cursando. Las prácticas intersemestrales son 2 prácticas obligatorias durante la carrera que se desarrollan a partir del 4 semestre. ¿Se acuerdan que les dije que sí tenían vacaciones en verano, pero nada más una semana? Pues es justo por esto, porque en esas prácticas de verano a partir del 4 semestre, tienen que estar en una práctica de estas que duran aproximadamente 3 semanas durante el verano. Y de nuevo, pueden ser o en Ciudad de México o en cualquier estado o país. La diferencia entre estas dos, una es que la práctica de campo es dentro del seminario taller que estén cursando.
Entonces, es como parte de del programa de estudios de ese seminario taller. Mientras que las prácticas intersemestrales son en el periodo que hay entre un semestre y otro. Y no están, digamos que ligadas a un, perdón, ligadas al seminario taller que ustedes acaben de cursar o que estén cursando. Se saca una convocatoria con un listado de prácticas intersemestrales, con un perfil de estudiantes para que puedan ingresar a esas prácticas. Ustedes eligen algunas, si cubren el perfil, pues es posible que se les asigne, ¿no? Y van a poder ir a esas prácticas. Lo cual implica que estas prácticas intersemestrales sí tienen ustedes supervisión de los profesores de la escuela, pero también tienen supervisión de los profesionistas de la restauración, que nosotros como escuela, evidentemente, reconocemos y sabemos, y muchos de ellos son egresados de esta escuela, que están trabajando en el sitio al que van a hacer prácticas intersemestrales. Es decir, por ejemplo, puede ser una práctica intersemestral en Yucatán, ¿no? Para un sitio arqueológico. Ahí a lo mejor su profesor de la escuela es posible que les haga una visita o viaje con ustedes. O también es posible que les haga una visita y quien esté más a cargo de ustedes sea la restauradora que está en el centro INA Yucatán asignada a ese sitio de trabajo. Entonces, digamos que son dos figuras diferentes, pero bueno, ambas tienen ustedes todo el compromiso de ir, son obligatorias, no son optativas, con todo lo que esto implica. ¿Qué implica esto? Pues evidentemente implica un gasto. La escuela de restauración normalmente les ayuda con la mayoría de los gastos, ¿no? Sin embargo, ustedes es posible que hoy en día tengan que pagar o su transporte o parte de su alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, eso evidentemente se va platicando dentro de los seminarios taller, cómo va a ser la práctica de campo, pero tendrían que tener como que eso en mente. Y bueno, hablando de estos gastos, ¿qué materiales y gastos aportan ustedes como estudiantes? Cuando ingresen a la licenciatura en restauración, pues sí, van a tener que comprar cosas, ¿no? Lo primero es que van a tener que comprar materiales y herramientas personales para cada semestre. Es decir, cada semestre se ve la restauración de un patrimonio cultural diferente, ¿no? Por ejemplo, textiles, cerámica, pintura de caballete, metales, papel y demás. Ustedes tienen que comprar su material y herramientas personales. La escuela evidentemente tiene equipo, ¿no? Y que ese es para el uso de todos los alumnos, ¿no? Tiene algunos materiales que también son para el uso de todos los alumnos. Sin embargo, ustedes tienen que comprar sus cosas personales. Es decir, por ejemplo, aquí en la imagen vemos espátulas, navajas de bisturí, cúter y demás. Eso es herramienta personal y eso lo tienen que comprar. Yo les diría que sí, o sea, no les digo que no, sí es un gasto, sin embargo, véanlo como una inversión. Ustedes eligieron estudiar la licenciatura en restauración. Si ustedes empiezan a comprar poco a poco sus materiales y herramientas personales, estos materiales y herramientas personales son aquellos que les van a durar durante toda su vida laboral. Entonces, pues, bueno, es parte de este gasto. Un gasto, digamos que importante, es la cámara fotográfica que se les va a solicitar, que es una cámara fotográfica digital tipo reflex. Esta se pide desde el primer semestre porque con ella hacemos ejercicios y trabajos de registro. Es muy importante la compra de esta cámara fotográfica y es obligatorio, ¿no? Entonces ténganlo en cuenta y de nuevo es una inversión, es la cámara que van a tener, se los aseguro, desde que inicien su licenciatura hasta cuando empiecen a trabajar, ¿no? Entonces, yo sé que es una inversión, pero bueno, es parte de los materiales que se tienen que cubrir. También otro material que tienen que cubrir ustedes es el equipo de seguridad personal. ¿A qué nos referimos? Bata de laboratorio, guantes, mascarilla, filtros especializados, lentes de seguridad, ¿no? Son finalmente materiales personales que son para su seguridad. Es decir, ustedes, no sé, por ejemplo, desde el segundo semestre, cuando están en el taller de restauración de cerámica, van a estar usando seguramente algún tipo de material que tenga algún tipo de disolvente, ¿no? Por ejemplo, acetona. Ustedes tienen que estar protegidos y la forma de protección es con su mascarilla, con los filtros adecuados para la acetona y con su bata, ¿no? Entonces, es material y equipo que ustedes van a estar necesitando a lo largo de toda la licenciatura y que, pues bueno, les vuelvo a repetir, es una inversión para ustedes.
tiene que cubrir gastos de impresión. Ya cada vez, digamos, cada vez ya es mucho menos las impresiones, ¿no? Antes sí teníamos que imprimir todo, ¿no? Incluso hasta los juegos de copias y demás. Digo, si a ustedes no les tocó, seguramente pregúntenle a sus papás y bueno, nos llenábamos de fotocopias, ¿no? Ahora no, afortunadamente nos ha llegado el mundo digital y tenemos acceso a muchos de textos de manera digital y pues no es necesario que se imprima, ¿no? Sin embargo, pues sí van a tener ustedes gastos de impresión porque evidentemente cada vez que se elabora un trabajo de conservación y restauración, que hay un registro, hay que hacer una impresión de un informe. Y aparte de esto, tienen ustedes que entregar trabajos. Hay unos trabajos que se entregan de manera digital, hay otros trabajos que no se entregan de manera digital. Por ejemplo, ustedes participan en algún seminario, digo, sí, en algún seminario, en algún simposio, o incluso si como parte de su clase tienen que hacer una presentación o realizar un cartel, demás, ustedes van a tener que invertir en esa impresión de ese cartel, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿sí? Y los gastos para las prácticas o salidas de campo, que ya les comentaba yo, que bueno, por el momento pueden ser desde que sea nada más su pasaje, ¿no? Que bueno, su pasaje estamos hablando desde un pasaje simple de camión de aquí a Guanajuato, por decirlo así, ¿no? O puede ser un pasaje tan complejo o ya más complicado o ya de más gasto como un México-Cancún, por ejemplo, ¿no? Si van a trabajar al área de la zona maya, ¿no? O un Ciudad de México-Mérida, por ejemplo, ¿no? Y les pediríamos a lo mejor cubrir esos gastos de transporte, ¿no? Les pediríamos a lo mejor cubrir una parte de alimentación, no sé, por ejemplo, que ustedes cubran sus cenas durante todo el periodo de la práctica de campo, o parte de su hospedaje, ¿no? O sea, es posible que digamos, bueno, la escuela les va a cubrir, no sé, el hospedaje, digo, la alimentación y transporte, pero ustedes tienen que pagar su hospedaje, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener ahí un guardadito especial, ¿no? Para el desarrollo de la licenciatura. Les vuelvo a repetir, la ventaja es que si ustedes son estudiantes nacionales de nacionalidad mexicana, pues no van a pagar colegiatura, ¿no? Ni van a pagar ningún tipo de inscripción. Entonces, pues bueno, viéndolo desde ese punto de vista, pues bueno, pueden hacer una inversión, ¿no? Y guardar un poquito de dinero para justo ese tipo de gastos. Y bueno, pues ya, digamos que ustedes ya vieron lo de la licenciatura, si les convenció, que son 5 años, están dispuestos a que esté tiempo completo, ven muy bien esto de las materias, están dispuestos a ir a práctica de campo, todo. Ya, están dentro de la licenciatura. ¿Y cómo se van a titular? Es importante que tomen en cuenta esto. La Escuela de Restauración imparte la licenciatura en restauración. Para obtener la licenciatura, pues se tienen que titular, ¿no? Y después, pues, obtener una cédula profesional. Entonces, como en todas las licenciaturas, hay diferentes tipos de sistemas de titulación. Aquí en la escuela, para obtener su título de licenciado en restauración, pueden realizar una tesis, pueden realizar un proyecto de conservación-restauración, pueden realizar un trabajo de intervención de conservación-restauración, pueden realizar un portafolio de experiencia profesional y pueden realizar a lo mejor estudios de maestría. Y a todo esto, sumado a todo esto, tienen que presentar una constancia que acredite el conocimiento de un idioma extranjero, ¿sí? ¿Cuándo se van a titular? Ahorita que vi esto del idioma extranjero, aprovecho para comentarles esto. Evidentemente, para ingresar a la licenciatura no es requisito que ustedes tengan el manejo del idioma inglés. Sin embargo, yo les recomendaría muchísimo que si no lo tienen, empiecen a practicarlo y empiecen a aprenderlo. Porque mucha de la bibliografía de la licenciatura en restauración está en inglés. Y hay muchos textos que son básicos y que son de lo más actual y que están en inglés. Entonces, si bien no es un requisito, yo les diría, no es un requisito, pero entonces, si van a ingresar a la escuela, empiecen a darle al inglés, ¿no? Porque van a necesitar a lo largo de su licenciatura. Y bueno, y al final, pues ya ven que para la titulación se les va a pedir la constancia de acreditación del conocimiento de un idioma extranjero, que puede ser inglés, italiano, lo que sea. Pero pues ya, si van a tener que aprender inglés para la licenciatura, pues ya pueden presentar eso, ¿no? Y bueno, esto de las formas de titulación se fijan en la diapositiva arriba, dice seminarios de apoyo desde el 8º semestre. Esto quiere decir que desde el 8º semestre
contamos con seminarios de investigación, ¿sí? Y estos seminarios de investigación están enfocados a irlos como guiando para que ustedes puedan tener una buena elección de cuál va a ser su sistema de salida, de titulación de la licenciatura en restauración. Si quieren hacer una tesis, un proyecto, un trabajo de intervención, un portafolio, un estudio de maestría. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes pueden decir, ay, pero es que la tesis es que, porque así se piensa, pero no es así. Es que la tesis es como de mucha más profundidad, de mucho más seriedad a lo mejor que hacer un trabajo de intervención-restauración. Pues no. Todos estas 5 formas de titulación tienen sus especificaciones, ¿no? Que las hace que queden parejitas y al mismo nivel. Ajá. Cuando estamos hablando de un trabajo de intervención-restauración, de conservación-restauración, no estamos hablando nada más de que ustedes van a reportar, ah, sí, hice la restauración y hice tal cosa y se acabó. No, tiene que estar fundamentado, argumentado, tienen que dar toda esta parte de antecedentes necesarios para la toma de decisiones de su conservación. Entonces, digamos que son trabajos, sí, más de mayor complejidad porque son para la titulación, para obtener el grado de licenciado en restauración. Y bueno, dirán, bueno, es que esta escuela pues, es 5 años, tiempo completo, no se puede trabajar, ¿qué voy a hacer si es que necesito algún tipo de ingreso? Bueno, pues la Escuela de Restauración otorga becas, pero estas becas se dan a través del Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura. Es decir, los otorga la escuela, pero no directamente la escuela, digamos que de su banco o del capital que se le ha asignado pues a la escuela, ¿no? Del presupuesto. Estas becas salen a partir del Programa Nacional de Becas Artísticas Culturales de la Secretaría de Cultura. Entonces nos dan 4 tipos diferentes de becas: apoyo al estudio, apoyo académico, desempeño académico sobresaliente y apoyo a la titulación. Cada beca tiene características y requisitos muy particulares y distintos. Ajá. Y cada año se modifica. ¿Por qué? Pues porque ya saben que cada año se modifican de acuerdo a las reglas que hay en la Secretaría de Cultura. Entonces, las reglas de operación tendrán que verse cada vez que se quiera aplicar, ¿no? Si se va a aplicar por ellas anualmente hay que estar checando cuáles son las reglas para poder obtener una de estas becas. Bueno, después de todo esto, ¿cómo es que ustedes pueden saber si son parte de pueden ser parte de la comunidad de la licenciatura en restauración? Yo les diría, pueden hacer una checklist como esta, en la que diga, si eres comprometido y responsable con la herencia cultural, ya que intervendrás patrimonio cultural, sí o no, o la verdad es que ni me interesa, ¿no? Entonces, es importante. Si ustedes sienten de verdad que tienen un compromiso y responsabilidad ante el patrimonio cultural, lo reconocen, lo conocen, ¿no? Saben de su importancia, pues bueno, esa es una palomita para estar en este lugar. Si ustedes son creativos para la resolución de problemas, es decir, tienen una mente ingenieril en la que se les facilita estar solucionando problemas, ¿no? Pues también esa es una cualidad que interesa y que debes tener para ser restaurador. ¿Eres empático y tolerante? Ese también es el espacio. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Pues porque la licenciatura la vas a cursar de 5 años. En 5 años vas a cursar con las más 30 personas desde el primer semestre hasta el último semestre. Tienes que tener alta tolerancia porque aparte van a estar en tiempo completo todo el tiempo y con esas mismas personas vas a estar viajando para las prácticas de campo. Y otra cosa, tienes que entender y tener empatía y tolerancia ante las comunidades en las que se encuentra el patrimonio cultural. Entender cómo el significado que tiene un patrimonio cultural para una comunidad, ¿sí? Y cómo ese significado va a impactar en tu toma de decisiones para la restauración, ¿sí? Entonces hay que ser empático, hay que ser tolerante. Si tienes capacidad para el trabajo colaborativo, este es el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que sepas trabajar en equipo, ¿no? Como vieron, durante todo lo que les platiqué, hemos estado viendo que la licenciatura en restauración es interdisciplinaria, ¿sí? Eso quiere decir que muchas disciplinas van a converger, lo cual quiere decir que hay muchos perfiles de personas y muchos perfiles profesionales. Tienes que tener capacidad para el trabajo colaborativo, saber trabajar en equipo, poder intercambiar, tener flexibilidad, tener tolerancia para ese trabajo en equipo.
¿Te gusta participar activamente en el ámbito académico? También este es el lugar, ¿no? Hay foros anuales de alumnos, hay diferentes tipos de seminarios, hay diferentes actividades académicas, ¿no? Exposiciones, cursos, diplomados en los que puedes participar, ¿no? Y pues que es importante que estés activo en este ámbito académico. ¿Te interesa vincular las ciencias exactas con las sociales? Aquí es el lugar, ¿no? Si eres de este perfil curioso que dice, claro que sí es posible que la química se lleve con la historia, este es el lugar, ¿no? Porque aquí vamos a estudiar todo. Vamos a estudiar desde historia hasta química, ¿no? Entonces, y las vamos a hacer que empaten, ¿no? En el patrimonio cultural. ¿Tienes la disposición para las cargas intensas de trabajo que demanda la carrera? Este es el sitio. De verdad, tienes que tener disposición para entrarle al 100% a la licenciatura, para tener para enfrentar pues cargas de trabajo importante y para dar, pues sí, entregar tu tiempo, ¿no? O por completo. Les digo, es una carrera que es muy, muy demandante en tiempo y en trabajo. Entonces, pues bueno, hay que tener disposición a esta carga intensa. Y bueno, ustedes dirán, y después de todo esto, ¿dónde voy a poder trabajar? Pues pueden ustedes trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, pueden ustedes montar su taller de restauración, ¿no? Hay muchos talleres de restauración particular que atienden desde colecciones personales, ¿no? De coleccionistas, hasta talleres de restauración que concursan para grandes proyectos, por ejemplo, para los proyectos de restauración de los retablos de la catedral, ¿no? O para proyectos de conservación de algún patrimonio que está en algún estado, ¿no? Pues pueden ustedes tener sus talleres de restauración. Pueden dedicarse ustedes a la gestión, a la investigación y a la docencia, es decir, pueden trabajar, les sé yo, por ejemplo, en alguna institución como curador de una colección, pueden hacer investigación de ciencias naturales, ciencias sociales sobre patrimonio cultural, pueden dedicarse a la docencia, que puede ser esta docencia tanto presencial como docencia e investigación, ¿no? E incluso docencia en otras áreas que no son de la restauración. Pueden ustedes trabajar en museos u otras instituciones que se encargan del resguardo de colecciones. Por ejemplo, resulta como obvio, ¿no? Pensar, ay, claro, puedo trabajar en un museo en el que haya pintura, escultura, ¿no? Pero ustedes también podrían trabajar, por ejemplo, en un museo de arte contemporáneo o en una institución, por ejemplo, en una biblioteca o en un archivo, ¿no? En el Archivo General de la Nación, por ejemplo, ¿no? Donde hay un resguardo de colecciones de patrimonio cultural. Ustedes pueden también trabajar por proyectos de conservación y restauración. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, instituciones como el INAH, como Antropología e Historia o como Bellas Artes, tienen proyectos de conservación y restauración y contratan restauradores directamente para la atención de sus proyectos. Entonces, la verdad es que creo que campo laboral hay mucho. Digamos que estos 4 rubros son muy generales, pero cada uno de ellos podría tener una particularidad, ¿saben? O sea, por ejemplo, cuando les decía yo de talleres de restauración, pues bueno, pues es que pueden ser talleres de restauración desde talleres, les digo, un taller como muy personal hasta un taller para atender grandes proyectos, ¿no? O lo de los museos y otras instituciones, pueden ser aquí a nivel nacional, pueden ser en el extranjero, ¿no? Entonces, pues tienen mucha versatilidad. Y pues bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, por favor les invito a que nos escriban a aspirante-licenciatura@encrim.edu.mx, que visiten nuestra página de la escuela, que es www.encrim.edu.mx, y visiten también nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, nos van a poder encontrar como Escuela de Restauración, y por favor, no duden en escribirnos cualquier duda que tengan. Yo, siendo yo restauradora, yo les puedo decir que, bueno, es una carrera fascinante, sí es muy demandante, pero la verdad es que es muy, 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 muy satisfactoria. Entonces, pues bueno, les invito a que piensen, a que analicen esta presentación, ¿no? Y sus dudas nos las escriban y los podremos estar atendiendo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.